Deudores somos, ¿no? El estudio de hoy, deudores somos. ¿Qué significa ser deudor y por qué, y en qué situación nos pone el Señor como deudores de Dios y del pacto de la gracia? Cuando el Señor pagó nuestras deudas, Sí, ahora fuimos comprados. bien. Entonces que nosotros ahora le debemos rendir cuentas a aquel que nos salvó. Nos pagó la vida. Por eso en Mateo 18, después el Señor relata los de los dos deudores. Bien, vamos a hablar. Como conclusión, como ejemplo práctico. Ajá. Vos tenés primero que en el Evangelio de la Gracia que predicamos, el Señor, cuando Pablo dice, al que no obra, dice en Romanos, Sí. sino que cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sí. Esa justicia fue pagada, ¿no? La justificación por Jesucristo en la cruz cuando dice consumado es, teletestai, es la palabra que usa el Señor, que está en el griego, que era una expresión también que se usaba para cuando se cancelaba una deuda completamente, Bien. totalmente pagada. Entonces, los que somos de Cristo, los que son discípulos, reconocen que el Señor es nuestro dueño. Eso es realmente el señorío en su sentido pleno. Dani González, misiones. Dani. Y por eso la importancia, cuando el Señor dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor unos con otros. Esto es lo que hablábamos con Gabriel, la reciprocidad. Yo lo amo a Gabriel, él me ama a mí. No es, yo lo amo a él y él se desentiende. ¿Por qué? Porque es un vínculo. Si yo lo amara más que él, no tendríamos una relación. No hay Sería comunión. como una planta. No hay comunión. No hay comunión en Claro. el espíritu. Tiene que ver con la comunión. Y aparte tiene que ver con seguir a Jesucristo. Nosotros tenemos una relación de hermanos con un padre. Entonces, mi padre me perdona a mí si yo perdono a mi hermano. Ahora, si yo no perdono a mi hermano, va a decir el Señor, tu padre tampoco te va a perdonar. Hay una condición, está escrita esa condición. Claro. Está escrita. El Señor lo vamos a ver ahora, porque aparte lo dice en el Padre Nuestro, lo dice acá en Mateo, en el final del capítulo. Y aparte es algo que tiene que ver también con un verdadero amor. Un amor donde dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. O sea, como diciendo, bueno, él hizo algo grave, ¿no? Un pecado que justifique una reprensión, una corrección, una amonestación. $5.000 me prestó. $5.000 me prestó, yo dije, préstame unos 10 y te lo devuelvo. Bueno, pero en ese caso uno puede decir, perdóname, la verdad que algún día te lo voy a perdonar. Bueno, pero tiene que ver con reconocer la deuda. Claro. O sea, que vos me decís, no, yo no te debo nada. Claro. Y me lo niega, Claro. pero Gaby, te di $5.000, bueno, me diste. Sí, pero ¿qué clase de hermano sos? O negarlo, eso es no estar en luz. Porque cuando en Juan encontramos el amor, dice, si hablamos la verdad unos con otros, andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, Él me dice, sí, Nico, te debo $5.000. Perdóname que no te los voy a poder devolver ahora y no sé si algún día te los devolveré. Pero estamos en luz. Pero estamos en luz, porque yo te puedo decir, bueno, Gaby, está bien, no te preocupes. Claro. El amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, si vos me decís, no, vos estás loco, yo no te debo nada. Entonces el Señor va a decir, bueno, llamá a 2 testigos, ¿no? Que vengan, y dice, no, realmente, Claro. todos sabemos que Te debes prestó la plata. Bueno, y ahí dice, si después no va a ir Hay cosas que son más... ¿cómo te puedo decir? Pecados que son más evidentes que otros. ¿Viste? Como decía, pecados que se hacen más evidentes, hay otros que son menos evidentes. Cuando voy a la iglesia y me mira con mala cara, ¿viste? Fulano me mira con mala cara, ¿viste? A veces uno también se enrosca con cosas que no existen, ¿viste? Sí. Entonces hay que sacar un poco, tener un poquito de madurez espiritual y no ofenderse por cualquier cosa, sino estar en luz, ¿viste? No perdonar, pasar por alto también. Yo creo que también hay que ver el tema del perdón. A veces hoy en día somos una sociedad muy susceptible a estas cosas, ¿no? Que todo las cosas tienen que ser ofende, claro. Y viste, ahora si decís gordo, si decís loco, viste, todo es susceptible la gente. Entonces hoy también la gente se ofende por cualquier cosa. Entonces ver también qué cosas, qué pecado con nombre y apellido, ¿no? Porque a veces tampoco uno no puede agradar a todo el mundo, ¿viste? Hay gente que dice, no, me molesta tu corte de pelo, ¿viste? Como un pastor va a estar cortado así el pelo, ¿viste? Sobrio.
Pero vos sabés que con el tiempo en la fe nosotros nos damos cuenta de que a mí me asombró cuando yo leía la carta de Juan hace 20 años atrás, esto del amor, de perdonarse, bueno, soportense, ¿no? Y un montón de cosas que con el tiempo te das cuenta que son realmente las cosas que desgastan, que pueden generar discordias, que pueden generar ruido, y aparte hay pecados obviamente más graves. Ahora, si cuando decías vos, si corriste con los de a pie, te cansaste con los que iban a pie, ¿qué vas a hacer cuando vengan los jinetes? Claro. O sea, si alguien te hizo algo chico y te ofendiste, ¿qué vas a hacer? Te vas a hacer algo peor, o algo más grave, ¿verdad? Entonces, esto es el ejemplo para mí, es como para que entendamos, todos somos deudores. Unos incluso deben más, otros menos. El Señor dice, ¿no? Hay deudores que al que si más se le perdona, ama más. Claro. O sea, reconoce, incluso es como una persona que se siente en mayor deuda con el Señor. Pablo mismo decía, ay, si yo no, ay de mí si no cumpliera con mi cometido. Claro. O sea, el Señor mismo, deudor soy, decía Pablo. Al Señor, deudor soy al Espíritu, deudor soy al Evangelio. Y eso lo queríamos leer en Mateo 18. Mateo 18. Del 23, leemos los dos deudores. Si quieren después buscar en Juan 13, 34 y 35, está lo que el Señor dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. O sea que ya el Señor nos pone un nivel de ejemplo. No es que bueno, te da una ley más o menos y vos la podés interpretar a tu gusto. O sea, acá está muy claro. El Señor dice como yo los amé. Significa que los soportó. Y no solo eso, que llegó a un punto el Señor de perdonarle al apóstol Pedro haberlo negado 3 veces, haber comido todas las palabras que dijo que lo iba a ayudar, que iba a estar con él en las peores, no tuvo. Pero fíjense que el amor venció en el sentido de que él vino al Señor con ese arrepentimiento y después el Señor lo restaura. Lloró muchísimo Pedro, pero Judas no tuvo el mismo corazón de arrepentimiento en un sentido de decir, Señor, ir a pedir perdón al Señor, ir a buscar la misericordia, sino que agarró y se colgó, ¿no? Entonces vemos que el amor del Señor nos muestra, practicado, cómo realmente cómo nos amó, cómo amó a sus discípulos, a los suyos, hasta el fin dio su vida y no les reprochó nada, porque incluso después no viene el Señor diciendo, al final me dejaron solo en la cruz. No vino con esa actitud el Señor, al contrario, cuando el mayor, dice Pablo, debe soportar las flaquezas del otro. Entonces es como el padre del hijo. Un padre soporta las ofensas del hijo, cuando el hijo no hace lo que le dijo que iba a hacer, no las debilidades de su hijo, las soporta como un padre. El Señor obviamente tiene ese carácter, esa grandeza, que haber venido a sus discípulos y haberlos restaurado, y haberles dado la comisión del Evangelio para que proclamen la victoria, ¿verdad? Espera una madurez, a la gente más grande espera una madurez. Exactamente. No se ponga con los chicos, pelea con los chicos, ¿no? A veces me pasa con Lorenzo, que es más grande, y los más chiquitos, dice, vos ya tenés 12 años. Entendés, tu hermano tiene 8, ¿viste? Claro. Entonces... Y bueno, el Señor dice, el mayor será como el que sirve. Entonces, muchas veces las ofensas entre hermanos, las peleas, dice, ¿dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No? ¿Querer figurar? A mí. ¿Cómo puede ser? No me reconocen. Entonces eso tira ahí. Yo creo que hace poco me di cuenta que peco 24 horas al día. O sea, hace poco me doy cuenta de que el pecado está ahí. Está siempre ahí. O sea, que uno está todo el tiempo, ¿viste? Pensando y dice, ¿qué estoy pensando? ¿Viste? Tengo que pagar esto. Señor dice, no te afanes por esas cosas. O otra vez vuelvo a pensar. O sea, pero la mente y el corazón del hombre está inclinado hacia el mal. Cuando uno no lo llena con oración, con agradecimiento, con meditación, con lectura, realmente somos pecadores 24/7. El pensamiento. En esto pensar, debemos estar constantemente pensando. Sí, corrigiendo todo el tiempo. Y controlando qué pensamos. ¿En qué estoy pensando? Como esto, ¿qué estoy pensando? Claro. Si la persona no se pregunta qué estoy pensando, no puede dominar sus pensamientos, y los pensamientos lo dominan a uno, no puede luchar contra. O sea, obviamente tenemos el espíritu, la palabra, que es justamente con lo que podemos renovar, derrotar nuestros malos pensamientos, nuestros malos hábitos y transformarnos, vestirnos. Sobre todo dice, ante todo, y más el apóstol Pedro, que sabía del perdón, dice, ante todo, tengan ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Claro. Esa es realmente
la medicina que nos debe tener el cuerpo, ¿no? Los anticuerpos de nuestro cuerpo, que es la iglesia. Yo lo veo con una madre y con un hijo. Todos los nenes salen feos, como decir la verdad. Todos los nenes, muy pocos conocidos, pero los nenes salen bastante fieros. Pero la madre lo ve hermoso, ¿no? ¿Viste? Vos lo ves, ¡ay, qué hermoso! El amor cubre la falta del otro. No importa si sos narigón, si sos gordo, si sos petizo, si sos orejón. Que la madre lo ve con los ojos del amor y siempre lo va a ver así, ¿no? Yo pienso que no es que, bueno, como yo soy amoroso con vos, Dios me cubre mucho pecados. Sino que el amor me hace ver a vos, que decís, bueno, Nico, por esto, hay que sobrellevar el amor, hace que vos lo veas mejor al hermano, o sea, veas la parte espiritual, o veas lo positivo, o veas lo que está haciendo, los avances que tiene. El amor cubre la falta en ese sentido, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Sí. ¿Leemos los dos deudores? Bueno. Desde él, la parte que empieza con el por tanto. Sí, por tanto, por lo cual el reino de los cielos. No, porque fíjate que por lo cual, de los dos deudores, es el ejemplo de donde lleva por arranca. Tanto acá. Se arranca con todo. Se arranca de ¿quién es el mayor? ocasión de caer, ya estaban peleando. Ya estaban peleando. Ya la humildad, el humillarse. El decir, bueno, yo me quedo atrás. La oveja perdida. No reclamar. Claro. Por eso como conclusión decíamos, el único derecho que tiene un cristiano es a renunciar a sus derechos. A renunciar, tomar la cruz. Bueno, vamos, por tanto. Entonces Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprendelo estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenelo por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahí interesante que es el contexto en donde ate y desata en los cielos. Sí. A veces la gente usa el desatar en los cielos, bueno, con otras cosas. Es como apelar a la Corte Suprema. Es como si, bueno, vos no querés arreglar, bueno, vamos cuando estemos allá en el reino de los cielos. Sí, incluso es como que esto descubrirá multitud de pecados. Ya el Señor no nos va a reprender. Si yo tengo contra vos, algo contra vos, y lo soluciono acá, bien, queda solucionado. Listo. Ya está desatado. Ahora, si yo con vos me lo guardo, claro. En el reino de los cielos se van a descubrir los corazones, las intenciones y la iglesia misma, Pablo, fíjate que acá dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Pablo decía, ustedes reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y yo con mi espíritu, ya hemos juzgado al tal que se ha quitado, cuando hablan del fornicario. Es una situación grave, no es un pecado. Me miró mal Gaby y mañana voy a reprenderlo. ¿Cómo mete este concepto ahí en el medio, no? Que hay una riña entre 2 y dice, si ustedes 2 se ponen de acuerdo, en cualquier cosa que pidan, como diciendo, es mejor que yo me lleve bien con mi hermano. Porque si los 2 estamos orando por algo, Dios lo va a ayudar. Ahora, si aparte es el perdón. Exactamente. Si vos no perdonás a tu hermano, después no te va a perdonar a Dios. Claro. O sea que se están poniendo de acuerdo en que, Señor, esta persona, la iglesia la tiene por gentil y publicana. Realmente no reconoció el pecado, no se quiere arrepentir, se endurece. Entonces, obviamente, Pablo dice, bueno, quiten a ese perverso. Claro. Y no es un echar definitivo. Incluso vemos que en la segunda carta de los Corintios había una restauración de esa persona. Posiblemente la mayoría opina que es el mismo caso. Entonces, la importancia de este perdón. Y dice, donde están 2 o 3 reunidos, porque uno dice, viste que cuando nos congregamos, cuando estamos 2 o 3 reunidos en mi nombre, ya estamos en la iglesia. Pero qué importancia es estar arréglate con tu adversario. Claro. Antes de traer cualquier ofrenda, todo lo que sea. O sea, cualquier cosa que uno quiere santificar, la comida, la oración, la reunión de oración, cualquier cosa, debemos estar ya en comunión para participar de esto. Por eso en la cena del Señor, siempre el compartir el pan y el vino era también el discernir, el reconocer en ese momento, porque dice, si estamos en luz, si nosotros nos reconocemos las ofensas, reconocemos nuestras faltas, Él nos limpia. Él dice, nos perdona. Ahora, si uno come con su hermano, está en paz.
Claro. La cena es una cena de amor, de paz. Sí, sí. Ahora, si uno se rehúsa, no está en comunión, porque Y sigue comiendo, juicio come y bebe para sí. Participa de eso, pero no está de corazón, Claro. haciendo las cosas en luz. Sigo con los deudores. Sí. Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pague la deuda que tenía. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagó la deuda, hasta que pague la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me robaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahí cierra la enseñanza. Amén. La importancia en la vida de un creyente. De hecho, cuando dice, sigan la paz con todos, ¿no? Acá dice, si no perdonas a todos, ¿no? Vuestro hermano, la paz con todos y la santidad. Porque uno dice, ¿qué es la paz con todos? Que no nos molestemos, estemos en paz, estemos tranquilos. Bueno, sí, pero también es una paz que tenemos, esta paz de corazón, de no tener enemistad, ¿no? Como nadie. Contrario a la enemistad en tu corazón. Obviamente, uno puede tener un enojo, entre comillas, contra la injusticia en el mundo, ¿no? Sí. Gente que hace guerra. Claro. Sí. No se goza de la injusticia, claro. Es el amor. Pero esto está hablando de nuestras relaciones cotidianas en la iglesia, en nuestra familia, con nuestros hermanos, con la gente. ¿Cómo es la importancia que tiene, ¿no? Y te puede durar un día un enojo. Un día. Claro, y si pasa la noche. O sea, si pasa la noche, igual decís, qué tontería, estoy, enojado por pavada, estas cosas, ¿no? Y ora, Señor, y lo deja en el Señor. También sirve eso, perdonar de todo corazón unilateralmente, o sea, sin... Sí, pero vos no encendiste la... o sea, vos apagas el conflicto. Claro, cuando uno la ofensa... Lo mato en mí. La pasa por alto. Claro, exactamente. No se genera conflicto. Ahora, fíjense la importancia del pensamiento, del pensar en la fe, en la palabra, meditar. Por eso yo hace poco que compartía, la fe nuestra es una fe que piensa en las cosas, razona. El Señor, la lógica del Evangelio es excelente, es perfecta. A ver, el Señor dice, te perdoné 10.000 talentos, claro. Le dice a este. ¿No tendrías que haber hecho vos lo mismo con el que te debe encima, te debe menos? Claro. Por supuesto, es incontestable esas cuestiones. Y en el mundo pasa que la gente en realidad no se perdona de todo corazón. Y que incluso cuando nosotros predicamos el Evangelio, las personas están con deuda con Dios. El mundo está en deuda con Dios. Cada ser humano que camina este mundo está en deuda con su Creador. Ahora, nosotros, dice en Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz que hizo el Señor por medio del Evangelio de la paz, que lo llama Pablo en Efesios, ¿no? El apresto del Evangelio de la paz. Calzar los pies con ese Evangelio, que es de la paz, que hacemos la paz con Dios. Ahora, una vez que tenemos paz con Dios y entramos en esta relación de hijos, dice el Señor, ustedes son hermanos, y tienen uno solo vuestro Padre que está en los cielos. Así que no hay que llamar Padre a nadie en esta tierra, nosotros somos hermanos, son santos nuestros hermanos, estamos acá y no tenemos ningún cabecilla adorado, ¿no? ni exaltado, al contrario. Yo creo que esto que decimos que es razonable, el Señor le decía a su siervo, le decía, o sea, toma conciencia de la cantidad de deuda que te estoy perdonando. 10.000 talentos era una fortuna. Sí. Millones. Entonces, exactamente, yo creo que cuando uno se acerca a la luz inaccesible, cuando uno
va creciendo madurez y te das cuenta la cantidad de inmundicias que uno tiene, no en el sentido malo, por ahí no pensar nada malo, pero en el sentido que el corazón cada día se inclina hacia esto, hacia la avarilla, hacia el adulterio, hacia la codicia, hacia el tener más, hacia el ego. Constantemente el corazón trata de crecer ese tipo de cosas y uno lucha contra esas cosas. Cuando uno es consciente, plenamente consciente que hemos sido vendidos al pecado en la carne, que somos tan miserables delante de Dios, uno tiene que tener conciencia de que es deudor, 100% deudor, y tiene que ir perdonando, porque no se compara una deuda que te deba la persona con la cantidad de veces que uno peca. Ya no va con el pensamiento, ya cuando se levanta empieza, arranca y... Por eso se dice hasta 70 veces 7. Claro. En eso reconocemos que somos discípulos del Señor, en que nos perdonamos, o sea, es un amor que va y viene, claro, ¿no? Con el perdón. Ahí escribieron, el dicho del mundo es perdono pero no olvido. Cosa de vender de nosotros, obviamente. No es bíblico y no. El Señor dice que cuando perdona nuestro pecado lo echó en el fondo del mar. Y si nunca más me acordé de vuestras iniquidades. El nuevo pacto tenía esa cláusula. Dice, no me acordaré nunca más. Dice, seré propicio a vuestras iniquidades y nunca más me acordaré, ¿no? También el tener un corazón blando para olvidar rápidamente las cosas. Y a veces también, esto que vos decías, cuando uno se acerca más al Señor y ve su imperfección, se da cuenta que las otras personas, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? Mucha gente no perdona porque se cree mejor que los demás. Claro. Se cree moralmente muy superior. Entonces, como que siente el derecho a indignarse y a juzgar duramente a los demás y a no perdonar la falta, ¿no? Se pone como en una situación de juez. A mí... Y en realidad, cuando uno entiende, por eso dice que los publicanos y las prostitutas iban delante al reino de los cielos, porque vino Juan el Bautista predicando el arrepentimiento y se arrepintieron. Reconocieron fácilmente su deuda. En cambio, los fariseos, que estaban como orgullosos con su justicia, estaban endurecidos. Y eso hace también el trato que tenían los fariseos con los publicanos y pecadores, como que los despreciaban, sí, los trataban con una clase inferior. Entonces, ese orgullo es totalmente contrario a esto que lo que el otro día compartiste, que la persona que tiene un encuentro con Jesucristo no sale de ese encuentro con un orgullo, sino que justo que soy, sale con la cabeza agacha, diciendo, realmente soy un desastre. Sí. Y qué tremendo lo bueno que es el Señor y la gracia que nos perdonó, nos lavó, nos justificó, y con ese mismo espíritu nosotros, con espíritu de mansedumbre, dice Pablo, dice, vayan y restauren a aquel que haya cometido un pecado, una falta, con paciencia, enseñanza, pero siempre buscando justamente la paz con los hermanos. Obviamente hay casos que si la persona no reconoce, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos. O sea, si en lo que depende de mí siempre hay un puente que tirar, o sea, siempre un hermano, un hijo de Dios siempre tiene que tirar la soga para rescatar al hermano, porque en realidad no es nada mío, en el sentido que fue comprado también ese hermano, fue comprado por sangre por el Señor. ¿Y qué te distingue? ¿Qué tenés que no hayas recibido? Esto que decir, llenarse de orgullo y pensar que uno no tiene pecado, que uno no peca nunca. Uno peca. No, encima es terrible es terrible lo que nosotros cometimos contra Dios. O sea, nuestros pecados son terribles. Sí. O sea, no es como si uno lo minimiza, lo justifica, lo racionaliza, pero el Señor tuvo que morir en nuestro lugar. Sí, o sea, por cada uno de nosotros. Sí. No es que por algunos no murió, entonces zafan. No, es que cada uno de nosotros le debe al Señor su vida completa. Acá dice, véndanlo a Él, a su mujer, a todos. O sea, la sangre que tuvo que derramar el Señor Jesús por nuestros pecados hacen que cuando yo vea una falta contra mí, tendría que considerar la muerte del Señor, como vos decís. Andá y considerá la muerte del Señor. Claro. Mirá al Señor en la cruz y después andá a reclamarle al otro. A ver, que si te hizo tanto daño. Y esto que decíamos al principio, el Señor volvió a la vida, no para reprocharle le reprochó a Tomás la incredulidad, pero no la falta de valentía, de haberlo dejado solo o esas cosas. No le reprochó nada. Entonces, realmente el Evangelio nos llama a vivir en paz con los hermanos, en este amor, perdonándonos, andando en luz, que es fundamental andar en luz. Porque si uno no está en luz, no puede ser limpiado por la sangre del Señor.
A mí cuando me plantean me dicen, pero no es justo ponerle, ¿no? Me dicen, no, porque suponete yo trabajé 5 días y él trabajó 4, ¿viste? No es justo, ¿viste? Claro. Entonces yo automáticamente me acuerdo del Señor. Digo, ahora es justo que Él haya muerto por mí. O sea, es justo que Él me dé vida eterna a mí, que yo no hice nada y que Él fue el que se sacrificó, no comía, no dormía, dormía tirado en el piso, era un despreciado de todos los seres humanos, o sea... Caminaba días. Se lo escupieron, o sea, eso, o sea, ¿cuál es la justicia? Si Él me justifica a mí, o sea, Él me dice a mí que yo soy justo por su sacrificio, yo también tengo que justificar a la gente, no en el sentido como diciendo, justifico cualquier pecado, en el sentido que cuando me lastiman a mí, es como diciendo, bueno, ¿qué es comparado con el Señor? Tengo que perdonar. Sí. Es cuestión de razonar 5 minutos. Es cuestión de ponerse, de alinearse en el espíritu y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Incluso razonar, ¿viste? Razonarás con tu hermano. Sí. ¿No? Razonarás. No esto que dice el Señor, ve y tú estando solo y repréndele, tiene que ver con ir a razonar, así, explicarle, mirá, esto que estás haciendo está mal, por esto y esto y esto. Uno razona, porque si uno tiene la razón, puede ir a llevar a razones válidas. Ahora, si uno no tiene la razón, obviamente no le puede ir a decir nada. O sea que uno tiene que estar bien parado para ir a hablar con un hermano desde un lugar de reprensión. No podemos ir a cualquiera, porque... No, y tampoco, yo creo que muchas veces, viste cuando dice, si no perdonan a los hombres sus ofensas. A veces nos ofendemos, pero no es un pecado, no es algo como diciendo, bueno, me robaste, o me pegaste. A veces son sentimientos. Claro. Siento que no me valorás, o claro, siento que no me llamás, o siento que siempre le pones me gusta a los cumpleaños a otro y a mí no me lo pones. O sea que a veces son ofensas que uno a veces peca de ingenuo, peca, viste, son pecados que te son ocultos, porque uno peca muchas veces. ¿Quién es el que no peca nunca? Sí. Frena su lengua, siempre mete la pata, o se te escapa una cosa. Son tonterías, muchas veces, por eso es que el Señor nos insta a que guardemos la paz, guardemos el espíritu, el vínculo de la paz, sí, ¿no? Que uno lo guarde, que cada uno es el dueño de su pedacito que le toca, para restaurar, para ir edificando, para no romper más de lo que, a veces romper más de lo que arreglar, ¿no? A veces con una ofensa, ¿viste? Entonces es fundamental estar consciente de la presencia del Señor siempre, que nuestro Señor está siempre mirándonos y es este deudor. O sea, es este Señor que te está mirando a vos, que te perdonó hoy los pecados de hoy. Ya con lo de hoy ya estás pasado. O sea, como diciendo, hoy a la mañana, ahora ya cometiste 4.600 veces, pensaste en la carne, ponele. Pensaste en qué comer, en qué vestir. Cuando yo te dije, no te preocupes por esas cosas, ya te empezaste a preocupar, qué ibas a comer, qué ibas a vestir. Pensaste en comprar el auto, pensaste, no sé, en tenés miedo de enfermarte, pensás por esto, te angustiaste por lo otro. O sea, uno arranca como diciendo con un montón de faltas y el Señor pasa por alto, pasa por alto, pasa por alto. Pasa un semáforo rojo y le tirás una, ¿viste? ¡Ah, hijo de mí! Entonces, en esa posición si uno está consciente de que el Señor está siempre al lado nuestro, está en mi diestra, en mi corazón, como decía, lo veía siempre delante de mí. Cuando uno está consciente de que el Señor está 24/7 con nosotros, se tiene que manejar con otra humildad, ¿no? Con ese, como diciendo, claro. La humildad es fundamental en la iglesia. Si uno no es humilde, difícilmente haya conocido al Señor de gloria. Si uno no es humilde, porque todavía se cree ser algo no siendo nada, si no somos nada. Ahora, Juan, el apóstol Juan escribe en 1 Juan 1:3, voy a leer esto, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Fíjense, esto es ello, ¿no? De amar a los hermanos, es saber que hemos pasado de muerte a vida, ver en el otro al hermano, al que Cristo perdonó, aquel que Cristo murió igual que por mí. Estamos en la misma situación, en la misma condición de deudores, entonces deudores somos y participantes de la gracia. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, rehusarse a amar es el pecado fundamental. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sepan que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y uno, ¿no? Dice, bueno, cuando estés por prendida fuego tu casa y vos estés adentro, te voy a rescatar. No, a veces poner la vida por los hermanos tiene que ver con decir, pasar por alto toda la ofensa.
si en esas cosas pequeñas uno no pasa por alto la ofensa, Es maduro. entonces no hable de poner tu vida por el hermano, si uno se ofende por todo, se enoja con todo, le reclama las deudas a todos y un montón de cosas. Uno tiene que tener este amor que tuvo el Señor, de haber cargado con los pecados hasta la cruz, Él. Ahora qué hermosa que es esta palabra y qué dura a la vez, ¿no? Qué linda y qué dura, ¿no? Porque dice, nosotros sabemos que hemos pasado muerta vida y que amamos a los hermanos. O sea que la confirmación es que vos te mantenés amando a los hermanos, a todos los hermanos, Sí. todos los hermanos, a todos los que invocan su nombre, a todos los que nos congregamos, ¿no? Si permaneces amándolo, dice. Y todo aquel que aborrece a su hermano, dice, sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, como diciendo, no tenés la vaca atada. No tenés la vida eterna asegurada. No tenés la garantía. Exactamente, no tenés la garantía, no te dio el apellido, Señor. Dios te da el apellido, Dios te sella, como diciendo, con la confirmación de que Él derramó de su amor en nuestros corazones. Porque tampoco no es de nosotros el amor. ¿Entendés? Porque el amor que yo practico con Nico no es un amor como diciendo, porque yo soy tan copado, yo soy tan bueno, oro tanto y soy tan espiritual que te voy a amar, ¿viste? Está bien, te voy a pasar por alto, porque eso sería soberbio. El Señor me dio un amor para que yo lo administre, lo ministre al otro. ¿entendés? Entonces, el negarse a hacer ese amor no hace que esto sea recíproco, o sea, que queda como el mal muerto, o sea, no tenés... Aparte dice, nosotros sabemos que hemos pasado a muerta vida, este saber lo contrapone contra el que aborrece. O sea, si armamos a dos hermanos, yo puedo saber que pasé de muerta vida. Ahora, si yo aborrezco a los hermanos... Dice, pero, y fíjense el 17, y está ligado también con cómo usamos el dinero, a quién servimos. Ahí no solo de hecho de palabra, no sino de hecho y en verdad, dice, el apóstol dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esta es un ejemplo práctico de muchas veces, si hay alguien con necesidad, tener un vecino que pasa hambre y vos no le llevas nada, te pide y no le da, bueno, eso evidentemente tampoco tenés el amor de Dios morando en vos, que tiene que ver con dar. Eso también acá. Y acá, fíjense, lo dice seguido, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ahora, ¿cómo es? ¿No? Uno tiene una puerta en el corazón. El cerrar el corazón, dice, ¿cómo haces para cerrar el corazón contra tu hermano? O sea, vamos a decir, che, ¿viste? ¿Me podés prestar la guitarra? Yo tengo 2 guitarras. Y no, ¿viste? No, o sea, ¿viste? Vos tenés que cerrar el corazón. Porque Dios te da, ¿viste? Una fuente de agua viva para de gracia recibirla. Claro, vos das de gracia, ¿no? Entonces, uno tiene la posibilidad también de cerrar. Y uno a veces no se da cuenta y se va encerrando en sí mismo, ¿no? Tiene su cosa, su cosita acomodada y viene uno a, ¿viste? Justo me vas a pedir esta plata que la tenía para... ¿no? ¿Cómo cerrás el corazón contra eso, no? Es deliberado que uno lo cierra. Uno está... Aparte, tiene bienes de este mundo. Tenés 3 camperas, te piden una, no, porque esta es la más linda. Y esta es la que uso para el día. Y Juan la Bautista decía, ¿qué haremos? Bueno, el que tiene 2 túnicas, dale alguna al que no tiene. El que tiene 2 platos, uno... O sea, en esas cosas también se... Y después dice, más adelante, el 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Claro. Conocido y creído. O sea, realmente vimos el gran amor de Dios en Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo. Juan lo escribe después antes en el Evangelio. Dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva así castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Esto también asegura a nosotros, en esto que decíamos, si nosotros hemos desatado toda levadura de impiedad, sacado las cargas de los oprimidos, realmente hay confianza. Estamos libres. Cuando venga el día del juicio, el Señor no te va a tener que reprochar que oprimiste a tu prójimo, no devolviste lo que debías, no perdonaste, seguiste. No te va. En cambio, ¿y eso te puede pasar siendo cristiano? Y te puede pasar si uno no crece en la gracia. O seguís orando, ¿viste? Cuando dice, si vos te venís al altar, a presentar tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dejá la ofrenda, o sea que a Dios no le importa la ofrenda. No. A veces uno puede estar sirviendo en un ministerio, participando en la iglesia, y tiene a 2 hermanos, los tiene atados, ¿viste? O a uno que no perdonó,
A veces en la familia pasa. Yo creo que Dios quiere que seamos sencillos, en medio de una generación perversa y adulta, enroscada, ¿viste? Que ve todo mal. Entonces Dios quiere que seamos sencillos, te perdono, o sea, no guardar. También nos dice a los hombres, dice, pido yo que los hombres levanten la mano santas sin ira ni contienda. ¿Entendés? Entonces, ¿con qué me voy a presentar delante de Dios? ¿Con un corazón sucio de rencores, de amargura, de mantener en cuenta de lo que me deben? Yo creo que Dios, así como es tan amoroso con nosotros y tan desprendido, porque el Señor nos da vida todos los días, salud, bienes materiales, trabajo, la fuerza para hacer todas las cosas, una familia, ha sido tan generoso. Cuando ve que somos tan amarretes, tan mezquinos de corazón, yo creo que eso lo pone triste al Señor, porque ya el Señor no tiene ira con nosotros, pero lo entristece. Como un padre que te da de todo, o sea, pone una mesa, ¿viste? Tenés de todo en la comida, vos ves que el pibe agarra la pata y se empiezan a pelear por una pata y decís, loco, hay de todo, hay cerdo, hay cordero, hay carne. ¿Por qué se pelean por una pata? ¿No? La tristeza que te agarra como padre cuando tus hijos se pelean. Yo pienso que entristecemos al Espíritu Santo y no lo dejamos actuar con libertad, que eso es lo más triste. No dejar que el Señor haya libertad entre nosotros, un abrazo, un beso, cuando uno dice una cosa que no esté teñido de doble sentido. Que no haya, ¿viste? Cuando dice, porque si tenés celo y contención en vuestro corazón, no mientan contra la verdad, ¿no? Esto tiene que andar aceitado, tiene que ser como un motor. No tener levadura. Claro. Sin levadura, sencillos como son. ¿Ya? Yo creo que cuando no hay Espíritu Santo, ¿viste? Que dice, vístanse de amor porque es el vínculo perfecto, ¿no? Sí, entonces vos tenés dos cosas que sacan chispa, ¿entendés? Dos caracteres que sacan chispa. ¿Cómo los vestís? Los vestís de amor, que es el vínculo perfecto, es como el aceite entre el motor que hace que no friccione nada. Pues decís, bueno, ya está, te perdonamos, pero borrón y cuenta nueva, ¿viste? No pongamos, porque al otro día vos me dijiste, bueno, ya está, te perdono, me pedís perdón, te perdono, y si yo te tengo que pedir perdón, te pido perdón, porque el objetivo es que nos amemos, no es que guardemos estas cosas. Incluso muchas veces, la verdad es que la gran mayoría de los conflictos o de las ofensas y un montón de cosas viene por insensateces, por pasiones, por necesidades propias. Sí. O sea, porque votamos distinto. Si todos nos pareciéramos mal al Señor, no tendríamos muchos problemas de perdonar. No, creo que Jesús no se peleaba con ninguno, muy raro. No creo que se haya peleado con nadie. Pero esta doctrina es fundamental para la salud de la iglesia, en los hogares, obviamente. Mirá, vos fíjate, acá estaba leyendo que después de esto, de la parábola del siervo, que no quiso perdonar, está lo del matrimonio, ¿no? El divorcio, ¿no? ¿Cuántos matrimonios que se acuestan enojados? Dice, no se ponga el sol sobre otro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, hay una coma y no hay una oración terminada, ¿no? No se ponga el sol sobre otro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque uno cuando pasa un día, dos, y Satanás se hace un nido, se hace un quincho en la cabeza, en el corazón de la persona. Y no, que está guacha, que no, viste, que no me hizo la comida que yo quería y que vos me haces pelear. Las peleas, hermanos, se pueden terminar con un corazón manso, con un corazón humilde, con humillarse. Y como cristianos, como discípulos de Cristo, tenemos que ver que muchas veces la doctrina cristiana y un montón de cristianismo es falso. Hace hincapié en los shows, en los grandes templos y un montón de cosas, pero el cristianismo de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo se vive en los hogares, se vivía en la sencillez de las relaciones entre hermanos. Por eso dice, los que eran de Cristo, los que habían recibido la palabra, comían juntos en las casas, partían el pan. Con sencillez de corazón. Con sencillez de corazón y participaban de las oraciones y de los bienes. ¿No? Nadie decía hacer suyo nada, como diciendo, tomá, esto, como diciendo, necesitas tomar. Necesitas esto, tomar. Entonces, si vemos que eso es lo que tenemos que tener mayor cuidado, y no después si tenemos alabanza, un show de alabanza más grande o menos grande, o más gente o menos gente, es irrelevante. Lo que realmente quiere el Señor es una iglesia que tenga amor, ferviente amor entre ustedes, como dice, ¿no? Sobre todo tengan ferviente amor, que el amor cubrirá multitud de pecados, se perdonen, que tengan paz. Ahí vale, nos dice misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Lo que dice el profeta también. Entonces, eso es fundamental, porque a veces, si no, no se puede avanzar. ¿Qué voy a avanzar? Si el fundamento que es el amor, si no está hecho con amor, hagan las cosas con amor. Si yo lo hago para ninguna cosa, hagan por continua vanagloria, dice Pablo. A veces uno hace para
para querer ser uno, recibir uno la gloria, la felicitación. Y eso no aprovecha. Es algo que el juego a veces uno lo hace por niño y después cuando va creciendo ya deja las cosas de niño. Uno, viste, al principio necesita que bien Nico, qué bueno que viniste a la reunión. Yo creo que hay un estado de madurez donde uno necesita el afecto de los hermanos, pero después uno cuando ya va siendo grande busca la aprobación de Dios. No, porque uno sabe con qué motivación lo hace. Es como si si a uno le pagan, claro, yo no sé con qué motivación haces. Ahora, si yo no te estoy pagando, evidentemente lo haces gratis. ¿No? Porque eso de que cuando hay plata en la iglesia, nosotros lo vemos bastante sospechoso, si hay mucha plata. O sea que estaba recordando recién el versículo este que dice, el Señor dice, aquí los envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Sean pues sencillos como paloma y prudentes como serpiente, ¿no? Y astutos, ¿no? O prudente, ¿no? Entonces yo pienso que a veces entre nosotros tiene que reinar la sencillez entre nosotros. Como diciendo, mañana vení, mañana voy. Ah, ¿por qué mañana? ¿Por qué no querés que vaya hoy? Ah, seguramente porque invitaste a otro hermano. ¿Entendés? Como digo, entre nosotros tiene que reinar la sencillez entre nosotros. Como niños. Como niños recién nacidos, decía la leche espiritual, y comportándonos nosotros con sencillez, seamos niños para la amarilla. Y sí astuto y maduro con los incrédulos, porque a veces uno va al mundo como diciendo, ah, buena onda, y después a veces la gente del mundo nos termina defraudando porque uno no es astuto en ese lugar. Es como que se pone enroscado con los hermanos, y light con la gente del mundo. Cuando dice, yo lo envío como oveja en medio de lobo. Sean astutos, porque la gente del mundo a veces es más astuta que nosotros. ¿Entendés? Se nos saca provecho, nos vive un poco y después dice, bueno, hermanito, gracias, no voy más a la iglesia. ¿Entendés? Entonces, entre nosotros, por lo menos me queda claro que entre nosotros tenemos el sencillo. De un mismo corazón, de un mismo sentir, no enroscarse. Cuando viene un pensamiento, todos tenemos esa lucha, esa batalla en la mente, que nos pega en el ego, que nos pega, ¿viste? en la hombría. Que, ¿viste? Tenemos una carne muy tonta, ¿no? Y que esas cosas hay que dejarlas, esas cosas de niño, y vamos adelante a la perfección, a la madurez espiritual, donde Dios quiere que realmente compartamos de corazón las cosas que compartimos, ¿no? Con sencillez, con pensamiento de paz para unos con otros, dejar de rezongar entre nosotros y aceptarnos también como somos, ¿no? O sea, uno tiene que también, una vez me dijo un pastor, que no está en la Biblia, pero lo he tenido como un consejo de sabiduría, me dijo, vos la gente la tenés que amar como es, no la podés amar como no es, no querer cambiar a esa persona, vos amala como es, ¿viste? Dice, ¿quién eres tú que juzga al criado ajeno? Si Dios lo ha aceptado, dice, ¿quién eres tú para jugar al criado ajeno? ¿No? El otro día veía y decía, en los testimonios de la fe, ¿no? Decía Rab la ramera, no dice Rab la ex ramera, les quedó el mote. Sí. Para que sepas quién ¿Quién sos? ¿Quién sos? Vos sos así, sin mí sos esto. Bueno, de aquí, ¿cómo era eso? No. ¿Algún versículo más? Tenemos más, ¿no? Hay versículo, ¿cuánto que tenemos? 10 minutos. No, dice... Y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Esto de afirmar el corazón tiene que ver con esta paz, este perdón que tiene que reinar en el cuerpo de Cristo, realmente de todo corazón, no tener nada. Y aparte cuando uno realmente perdona, se olvida. Sí. Cuando uno perdona, uno no tiene que acordarse de las cosas. Ahora, cuando uno retiene, se acuerda. Claro. Pero cuando uno realmente, si pasan 2 o 3 años de que perdonaste algo, sí, porque lo perdoné, uno ya no se acuerda. Tendría que ser así. Y de hecho, en un matrimonio, las ofensas, las cosas, bueno, está bien, mi amor, no dan respuesta, ya pasó. No, para adelante. Ahora, el problema que muchas veces tiene la gente es que no dice las cosas en el momento y va juntando, y cuando un día le haces así, claro, sale una trompada. Claro. Porque estuviste juntando, no razonaste con tu prójimo, no le explicaste. Mirá, Gaby, cada vez que me decís esto, me molesta. Y un día Gaby me lo dice por enésima vez, claro, yo estoy aguantando y te digo de todo. Esas cosas también tenemos que ser sabios en nuestras relaciones para no uno
Porque uno, ¿cómo voy a saber si yo que vos no te gusta algo que yo te diga? Tenés que hacérmelo saber. Pues eso con sinceridad, en luz, decir, bueno, pasan estas cosas. Y eso también es bueno porque con inteligencia harás también las cosas, ¿no? La guerra. Estamos en guerra contra el pecado, contra el mundo, contra la carne y tenemos que estar conscientes que no es el contrario también, ¿no? Que Satanás también tiene su cuota de... Por ejemplo, mirá cómo te miró, mirá que no te saluda nunca, te lo hace a propósito. También tenemos que no ser inocentes de que tenemos una batalla espiritual y que tenemos que tener la armadura de Dios para luchar esta batalla. Sí. Porque nuestra carne quiere que la aplauda, nuestra carne quiere el reconocimiento. El mundo te dice, no seas tonto, ¿viste? Vos te merecés mejor, ¿viste? Y el diablo también te mete ficha. Entonces, uno ser consciente durante el día de que el diablo no quiere que uno esté en paz, ni que viene a romper la paz, viene a romperte la cabeza. Sí. Nosotros debemos ser, así como el Señor nos dice, el que quiera ser mi discípulo, tome la cruz, niéguese a sí mismo, no espere nada, que le reconozca nada y nada, trate de hacer lo que tiene que hacer, cumplir sus deberes como buen ciudadano, como trabajador, como padre, como madre, como esposa, como esposo, hermano, y sepa que el Señor lo está viendo cada momento y es el Señor, como el otro día compartí un hermano, como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibirán la recompensa. Entonces, es el Señor el que está viéndote cada día en las cosas sencillas, en las pequeñas cosas. Cuando una mujer está en su hogar sola, trabajando para sus hijos, es un trabajo dignificado por el cristianismo. No, por el mundo van a decir, no, esta mujer es una explotada, te tiene tu marido en tu casa, ¿no ves que? ¿Qué le está tocando? El orgullo. Claro. No, pero vos tendrías que salir al mundo que te feliciten, que te digan, ahí está la trabajadora que gana fortuna, mirá esta tipa así que pisa cabeza, es como un hombre más, ¿no? Una directora de empresa. Y eso no es cristianismo. Es más, un hombre que tiene un trabajo humilde, para el Señor, nadie un trabajo menor. No menosprecia porque nadie. Lo que ve el Señor es cómo haces tu trabajo. Claro. Sí, tal cual. Si vos haces un trabajo sencillo, o importante, con desprecio, cajándote lo que haces, el Señor lo ve. Ahora, si vos lo haces con agradecimiento, con gratitud, como para el Señor, bien, porque el Señor te dio la posibilidad de hacerlo, el Señor está valorando tu trabajo. Sí. O sea, lo que nosotros hacemos en nuestra vida, en nuestras relaciones, todo lo que hacemos, el Señor lo valora y podemos estar confiados en que nuestra paz, nuestro bienestar, viene por ese lado, no por cuánto tenemos, cuánto dejamos tener, sino realmente nuestra riqueza tiene que estar en decir, tengo paz. Pablo decía, tengo la conciencia con limpia conciencia. Tener limpia conciencia tiene que ver justamente con no andar llenando de rencores, de enojos, de cosas malas para con los demás. Pablo decía a Timoteo, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, ¿no? ¿Y cuántos trabajan por la piedad? Como si no dice, gran ganancia es un buen sueldo. Uy, qué buen sueldo que tenés. Uy, qué bueno, 80 lucas. Uy, 100 lucas, qué bueno que te pagan 100 lucas. Qué bueno, te felicito. Gloria a Dios. Pero acá los valores de la Biblia dice, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Entonces, si vos, más allá de que vos diciendo si ganás más o ganás menos, la ganancia que vos decís, bueno, estoy creciendo porque estoy leyendo, esta carta que no la leía nunca, la estoy leyendo, la verdad que estoy más consciente ahora del Señor, he crecido porque ahora me doy cuenta que el Señor está todo el tiempo a mi lado. Eso es una gran ganancia. Y si está acompañada de contentamiento, como decía Pablo, que me decía, no, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé contentarme cuando no tengo nada y sé contentarme cuando tengo poco, cuando tengo un montón. Entonces, esa templanza, el saber trabajar para el Señor, también nos ahorra un montón de peleas que uno en los trabajos, uno hay lucha en el trabajo, viste, que aquel lo asciende, que aquel otro lo asciende, ¿por qué a mí no me reconocen y al otro sí, no? Ese tipo de cosas, cuando uno es consciente de que trabaja con el Señor, también se ahorra también un montón de problemas, de contiendas que no aprovechan para nada, y menos en la iglesia, obviamente, ¿no? Bueno, hermano, estamos haciendo como una charla esto, ya en cualquier momento ponemos la radio online. La radio. Esperemos que sea de edificación, estén concentrados en esta palabra, medítenla y cómanla tantas veces como sea necesario hasta que les quede sellada, ¿no? Como decía Cantar de los Cantares, ponme como un sello sobre tu corazón, como una brasa, ¿no? Los tatuajes se hacen en el alma, la gente acá en este mundo se hace tatuajes para acordarse del tío, del perrito que se le murió, pero
Dice Pablo, las marcas las llevo, en mi carne llevo las marcas, en el sentido que la carne hay que hacerla sufrir, ¿no? Hay que agacharse, hay que humillarse, pedir perdón, perdonarnos uno a otro, sanar, no recordar nada y tener una relación entre hermanos de amor, una relación pura, cada vez tiene que ser más pura, cada vez más, como la escalera de Pedro, cada vez tiene que ser mejor, de más calidad. Incluso Pablo mismo decía, ¿no? Aunque yo amándolos más, sea amado menos. Claro. A veces el amor bien ejercido trae consecuencias no tan deseadas, porque Pablo decía, no sería siervo de Cristo si agradara a los hombres. O sea que él desagradaba el mensaje de Pablo muchas veces. Una el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz. Porque uno dice, uno cuando quiere compartir a Cristo, al final no es bien recibido. Claro. ¿No? Más bien es rechazado, es objeto de burla, desinterés, desprecio. También otro consejo que esas cosas también duelen. También lo que quiero dejar como consejo también para que no pase nada. Cuando dice en la Biblia, no juzguen nada antes de tiempo, ¿no? Cuando venga el Señor va a aclarar las intenciones del corazón, porque una vez juzga las cosas con una mirada parcial, ¿viste? Como diciendo, sí, ¿viste? La apariencia. Claro, ¿viste? Y a veces muchas veces yo he hecho cosas malas con buena intención, y a veces he tenido malas intenciones y he hecho cosas buenas. O sea, que hasta uno mismo se puede mentir, ¿viste? Haciendo cosas buenas, pero tenés otra intención, que te alaben o que... Y a veces, ¿me entendés? Que tenés una buena intención y te salen las cosas malas, ¿qué va a hacer? A veces pasa eso. Entonces, cuando Pablo dice, ni yo mismo me juzgo. Entonces, el lugar de juicio es un lugar que solamente el Señor va a poner a determinadas personas para que juzguen. No es cualquier cosa. A mí me duele mucho, o sea, cuando yo tengo que juzgar una cosa, y, viste, es un peso, porque vos tenés que investigar bien las cosas, cómo fueron, qué pasó, qué dice el Señor, cuál es su consejo, cómo viene la cosa. No es fácil ser juez, me parece vos que trabajás en juzgado, ¿no? Pero vos tenés una montaña así de papeles para resolver. Entonces no es cuestión de juzgar las cosas legisladas, también no nos apuremos a juzgar las cosas antes de tiempo. Es que realmente uno ve en la vida cuántas cosas realmente... ¿Cuántas variables? Tenemos que tener en cuenta para sacar conclusiones correctas. Claro. Y muchas veces realmente, como eso que se dice, ¿no? Uno, a ver, ¿con qué medida uno mide? Claro. Porque imagínense un joven hoy de 18 años, a mí me cuesta a veces ver en un joven de 18 años las cosas, las pavadas que hacen un pibe, pero ya era un desastre, a los 18 años peor. Claro. Entonces digo, ya hoy está uno de un lugar que no puede a veces juzgar correctamente. Por eso es importante ponerse en el lugar del otro. Claro, y no juzgar, ¿no? Con una vara, sino más bien con misericordia. Sí, no con la ley. Con la misma vara, vos tenés que saber que con la misma vara que vos jugás, vas a volver a ser medido. Entonces también ser consciente de esos versículos que tienen que ver con el juicio, con estas cosas, ¿para qué? Para que cuando venga el Señor nos halle en paz, ¿no? En paz, que el Señor nos halle en paz. Eso pido al Señor, que en la iglesia haya paz entre nosotros, que no haya ningún... ¿viste? Porque uno a veces capaz que uno tiene paz con todos los hermanos, pero por ahí hay dos fogoneando allá, dos que no se perdonan acá, uno que anda así. Así que hermanos, que examinemos todo, que todos estemos en paz con todo, que en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todo para poder no tener estorbo en la oración, para poder presentarnos delante de Dios y ofrendarle la alabanza. Eso es maravilloso, ¿no? Y qué bueno que es que los hermanos habiten juntos a la armonía, porque ahí Dios ahí se alegra y dice, bueno, ahora sí, les doy para todo. Bendición y vida eterna. A mí por lo menos cuando los chicos hacen lío, no van todos a la cama. No me interesa quién fue o quién no fue. Van todos a la cama. Y cuando se portan bien, los tres tienen permiso para ver televisión. Bueno, manito, te perdono, esto es lo que me hiciste. O sea, con esto ya creo que ya sanamos las perezas y ya queda constancia que nos queremos. Bueno, manito, los amamos, todas las bendiciones y bueno, estaremos el domingo, Dios mediante, en el parque, si no hace mucho frío, pero oremos para que estemos juntos y fervientes, en este tiempo de tibieza, de que enfría, sabiendo que los tiempos son malos y que el amor iba cayendo, así que fervientes en el espíritu. Amén. Amén. Bendiciones. Bueno, ahí. Gloria a Dios.